Hola Juliana, ¿cómo estás? Hola Valentina, bien. ¿Y tú? Súper bien. Bueno, primero me gustaría que me dieras tu consentimiento para grabar esto y como para presentar la entrevista a la universidad. Vale, no hay ningún problema. Listo. Y bueno, como si me puedes hacer como una presentación tuya, dónde estudiaste, cuándo te graduaste. Vale. Bueno, yo estudié el grado en psicología en la Universidad Pontificia Bolivariana. Me gradué en el 2007, pero no empecé a ejercer inmediatamente la psicología por cuestiones de un viaje. Cuando volví, me empecé a desempeñar en el campo organizacional, no en clínica específicamente. Y ahí estuve más o menos 2 años. Igual, siempre desde que yo empecé la carrera quería hacer clínica, y llegó un punto en el que decidí ya pues como lanzarme a la práctica clínica. Entonces, bueno, tuve por cuestiones personales otro viaje también y aproveché el momento para estudiar un poco sobre clínica, empezarme pues como a especializar en el tema, y cuando volví ya sí me dediqué a la práctica clínica. Eso fue en el 2012, 2013 aproximadamente. Empecé mi trabajo clínico con niños, pero por diferentes cuestiones también como de la vida, se me fueron presentando otro grupo poblacional en la clínica y me gusta mucho trabajar con adolescentes y adultos, y eso es lo que hago ahora. Desde entonces estoy en espera del grado de maestría en psicología clínica en la Universidad del Norte. Y bueno, más o menos ese es como mi recorrido a grandes rasgos. Ah, bueno, pero, o sea, tú siempre quisiste ser clínica. Sí, sí, siempre. Ah, bueno. ¿Y cómo que te llevó a elegir ese campo? Eh, bueno, cuando yo empecé a estudiar psicología lo hice también porque tenía un acercamiento con la psicología desde antes. Como en mi propio proceso personal, yo empecé mi proceso en psicoanálisis más pues como que en psicoterapia desde que estaba adolescente. Entonces, siempre me llamó mucho la atención, tenía algo pues como de vivencia más que conocimiento teórico y siempre me gustó la clínica. Entonces, cuando empecé la carrera, sí tenía claro que quería hacer clínica, pero bueno, uno se va metiendo también en otros campos. Cuando uno entra a la universidad, también empieza a ver otras cosas y querer explorar muchas cosas también. Entonces, por eso empecé en otro lado, pero siempre uno vuelve como a lo que le gusta y a lo que quiere. Sí, súper. Bueno, ¿y como en tu trabajo qué debes hacer? O pues cuáles son tus, como tus tareas, no sé. Bueno, la psicología clínica integra, llamémoslo, bueno, integra la teoría, la ciencia y la práctica, ¿cierto? Como el entendimiento de los síntomas y busca aliviar de alguna manera esos síntomas en la persona que está consultando, ¿cierto? Las personas consultan a un psicólogo porque, bueno, hay muchos que llegan porque los remiten, pero normalmente en las psicoterapias es por un interés personal o porque hay algo que esté molestando, ¿cierto? O una tristeza, algún dolor, bueno, infinidad de síntomas. O hay muchos que también llegan porque quieren como una exploración personal, ¿cierto? Como conocerse. Ujú. Eh, entonces, lo que hacemos en la práctica clínica es, bueno, es una tarea muy de investigación, obviamente, pues como de la historia del paciente, y diagnóstico, intervención, eh, sí, psicoterapia en general. Bueno, y otra pregunta, ¿cómo te ha tocado algún caso que te haya marcado, que te haya tocado? Pues porque a uno le enseñan como en la ética profesional que uno debe mantener como su distancia, ¿cierto? Como para no involucrarse mucho. Pero te ha tocado como un caso así que te haya hecho involucrar, que te haya hecho cuestionar. Eh, bueno, ¿a qué te refieres exactamente con involucrar? Como que tú lo tomes como personal, como que pienses en él más como que se salga del consultorio, por decirlo así. Ok, bueno, no tanto así, creo que todos los pacientes de alguna manera nos tocan, ¿cierto? Porque a la final somos seres humanos y estamos ahí con todo lo que somos. Eh, Hay pacientes que despiertan más cosas que otras,
pero igual lo importante es estar claro precisamente en que esas cosas que nos despiertan son nuestras y no del paciente, y no se pueden poner ahí en la sesión ni en la terapia. Lo importante es estar claro precisamente que esas cosas, listo, cuando uno se da cuenta, si se da cuenta ahí, es dejarlo a un lado y trabajarlo después. Porque yo creo que para ser psicólogo clínico uno necesita inevitablemente su propio proceso personal terapéutico. O sea, es fundamental precisamente para ser capaz de identificar esas cosas y de no involucrarlas y de no dejarse llevar tampoco y no proyectarlas en el paciente, porque si no, no funciona para nada la terapia. Listo. ¿O te ha tocado, por ejemplo, un caso en el que hayas decidido mejor no tomarlo porque no va acorde como con tus principios o con, por ejemplo, yo siento que cuando yo practiqué clínica no podría lidiar como con asesinos, por ejemplo. Entonces, pues más bien lo remitiría a otro lugar porque pues siento que me debatiría todo el tiempo. ¿Te ha tocado de pronto algún caso así? Hasta ahora no, Ah, afortunadamente. bueno, bueno, y como algo así relacionado con el tipo de ética profesional, como un abuso de un niño, ¿no te ha tocado cosas así? Me tocó en un momento en el que trabajé en un colegio. Cuando estaba, bueno, en Estados Unidos, en Boston, estuve trabajando un tiempo en un colegio y había una niña que había sufrido de abuso por parte del hermano mayor. Igual era un caso que se estaba llevando interdisciplinariamente. Entonces, claro, pues ahí estaban involucrados, bueno, el colegio como institución, los papás y la parte legal también. Y yo como terapeuta, pero como yo era igual no terapeuta, porque en un colegio no, bueno, no se hace psicoterapia, sino que es más como una consejería, en esa oportunidad no tuve como que involucrarme tampoco de ninguna forma legal, pero sí estaba claro igual que bueno, que era delicado el tema. Sí, claro. Sí, debe ser muy complicado como uno enfrentar esas situaciones. Pues yo me pregunto y me supongo que eso debe ser lo más, no sé, como que lo que más a mí me tocaría, por eso como que no sé si decidirme por la clínica. Okay. ¿Qué te gusta a ti? Pues siento que ¿Cuál es la otra opción que tienes? la otra organizacional. Okay. Vale. Sí, Bueno, otra área que me gusta mucho es como la investigación, pero todavía no la he explorado mucho. okay. Listo. Y como para terminar, ¿qué recomendación nos darías a las personas que estamos interesadas en clínica o a las personas que, no sé, que les interese, que no se decidan? Vale, bueno, no. La recomendación, lo que te decía ahorita, yo creo que la recomendación más importante es tener un proceso personal y no dejarlo. Y no necesariamente porque uno sienta que algo está mal con uno, o que tenga síntomas de algo o alguna molestia, sino porque es importante conocerse y conocer justamente como esos callejones oscuros y sin asfaltar desde nuestro propio psiquismo, ¿cierto? Precisamente para no proyectarlos en la terapia. Yo creo que esa es como la recomendación más importante y es algo que para mí se debería empezar desde que uno está estudiando psicología. Sí, como promoción y prevención Sí, también, también. como para no ir uno al psicólogo cuando ya está demasiado cogido de ventaja de los problemas. Sí, Sí, sí. de No, acuerdo. y eso y para poder darse cuenta de lo que pasa en las sesiones terapéuticas, para poder darse cuenta a tiempo y no proyectarlo ahí, pero sí, como prevención y promoción y bueno, esa es como la recomendación más importante. La otra es que el trabajo clínico, más que un trabajo, pues como más que un conocimiento teórico, que sí es importante, obviamente, tener pues como una buena fundamentación y no parar nunca de estudiar, creo que el trabajo clínico es un trabajo muy de corazón. Uno puede intelectualmente saber mucho de clínica y de teoría bueno, de intervención, pero hay otras cosas que se juegan en el trabajo terapéutico, hay otras cosas que se juegan en la clínica y no es solamente la parte intelectual. Entonces, sí se necesita disposición y amor a la clínica y entender también que el que está sentado al frente es una persona que está sufriendo
tener como esa escucha, ¿cierto? Como una escucha activa todo el tiempo con el paciente. No, bueno, Juliana, yo creo que eso es todo. Muchas gracias por ayudarme. Espero que esto nos pueda servir mucho. Vale, no, con mucho gusto y cualquier otra pregunta que tengas me la puedes hacer. Listo. No, pues ya por hoy quedamos súper bien, pero espero que podamos seguir conversando en el futuro. Creo que sí. Bueno, que estés muy bien. Tú también. Gracias. Gracias. Chao.